noticia a la que ya nos hemos acostumbrado los católicos en América Latina en los últimos, 30 años, para los que somos así de viejos, es la disminución de los católicos en América Latina. Y el último estudio ha sido publicado el 21 de enero de este año, de 2026, por el Pew Research Center, este centro de estudio y de estadísticas, que es probablemente el más importante y uno de los más serios, y en la que básicamente anuncia que una vez más el catolicismo ha caído en América Latina, y que Pew ha hecho una investigación en los países con más población de América Latina: Brasil, Argentina, Chile, Colombia, México y Perú. Y actualmente los católicos que en estos países 30 años atrás llegaban o pasaban el 90%, ahora son el 46% en algunos países. Por ejemplo, en Brasil, o sea, ya son menos de la mitad de los cristianos, que tiene el que conserva el número más alto de católicos es México, con el 67%, que también es una disminución dramática. Solamente para que tengan ustedes una idea, el 12 años atrás, México, la población católica era del 81%. Y en general, como promedio, en los últimos 10 años, la población que se declara católica en América Latina ha caído en un 9%, casi un 10%. Y estas cifras se explican por varios aspectos, ¿no? Aquí Pew hace un análisis de otros números importantes, que es, por ejemplo, dónde se han ido esos que eran católicos. Se han distribuido de manera más o menos igual entre evangélicos y entre no creyentes, lo que significa que no se puede concluir que la razón por la cual los católicos han dejado de ser católicos es por una propaganda agresiva, digamos así, de las sectas evangélicas. Las sectas evangélicas tienen una campaña agresiva, pero si esa fuera la razón, entonces veríamos una migración importante de católicos hacia los evangélicos, y no es así. Un número ligeramente más alto simplemente deja de practicar la fe, ¿no? Entonces, ¿qué es exactamente lo que está pasando? Aquí Pew Research Center no se mete a las causas, porque, digamos, los números no necesariamente nos ayudan a entender qué es lo que está pasando. Y aquí es donde yo ofrezco dos razones de este cambio de números. En la primera, voy a aplicar la teoría y voy a aplicarla textualmente, ¿no? Literalmente, la teoría de este especialista en estadísticas religiosas, Ryan Burge, que yo he citado muchas veces y que voy a seguir citando porque es el que más sabe de números en religión en general. Y cito textualmente su comentario, y dice: lo que ha sucedido en los últimos 30 años es que muchas personas tenían una afiliación religiosa muy laxa, es decir, decían ser protestantes o católicos, iban a misa una vez cada 2 o 3 años y se identificaban como católicos porque era lo culturalmente aceptable. Pero con el paso del tiempo y el aumento de las personas sin afiliación religiosa, porque antes no se quería decir que uno era ateo, había mucho estigma al respecto. Ahora ya no hay ese estigma, y lo que estamos viendo, dice Ryan Burge, es que simplemente estamos perdiendo los números de gente que de facto no era católico. Miren qué interesante. Lo que está viendo es un sinceramiento. No eran católicos, eran católicos sociológicos, ¿no? Alguna vez yo he compartido una anécdota que me sorprendió cuando vi una revista peruana de temas de frívolos, en resumen, que le pregunta a la Miss Perú 1960 y le dice: ¿tú estás de acuerdo con el suicidio? Es una de las preguntas que le hace, una de las preguntas picantes, candentes, digamos, de la época, ¿no? Y ella responde: de ninguna manera, yo jamás estaría de acuerdo con el suicidio porque soy católica, ¿no? Y las preguntas siguen y se han tomado con total naturalidad, que la Miss Perú diga que es católica, ¿no? Hoy en día
¿quién dice que es católico? ¿No? En ese entonces se esperaba que ella dijera que era católica. Hoy en día es lo contrario. Y en consecuencia, solo dicen los que son católicos cada vez más los que de verdad, efectivamente, son católicos, ¿no? Entonces, esa es una razón, hay un sinceramiento. Pero la segunda razón también, y esta es mi propuesta, y creo que mi propuesta se basa en realidades visibles, es el muy mal trabajo de la iglesia oficial en América Latina. En mi experiencia, lo que yo he visto es una caída significativa de la calidad y del compromiso pastoral de los obispos. Yo creo que en la última década los obispos que han sido nombrados no son obispos que tienen coraje, celo evangelizador, celo apostólico, y básicamente pareciera haber sido nombrados, y acá digo pareciera, es decir, especulo simplemente, no tengo ninguna prueba, por aquello que no iban a hacer más que por lo que iban a hacer. Es decir, no se va a meter en problemas políticos, no va a ser confrontacional, no va a hacer esto, no va a hacer el otro. Básicamente esa es toda la razón por la cual se escoge un obispo. Y entonces, ¿qué cosa es lo que tenemos? Tenemos el CELAM, ¿no? Estos documentos desastrosos sociológicos que no convierten a nadie, no le dan a nadie el celo apostólico. Entonces, allí donde hay obispos que no son celosos en la promoción de las vocaciones sacerdotales, que no reforman los seminarios, que no trabajan para que los sacerdotes sean activos en su trabajo pastoral y sean eficaces, den buenas misas, den buenas homilías. Qué difícil que es en América Latina encontrar una misa decente, bien celebrada. Qué difícil que es. Y en consecuencia, lo que estamos viendo es el producto y la consecuencia de una causa que es la tremenda pérdida del celo apostólico. Y las cosas no van para mejor. Esos son los mismos obispos, la mayoría no están todavía en edad de retiro y van a seguir adelante con esta práctica y los números van a seguir bajando, ¿no? Entonces, en realidad en la iglesia no importan nunca los números por sí mismos, es decir, no nos interesan simplemente porque queremos ser números, sino porque es la misión de la iglesia. Dios quiere que todos los hombres se salven, como dice San Pablo, ¿no? O también como es el gran envío de Jesucristo, ¿no? Ahora id y evangelizad a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces es una misión por la que tienen que velar los obispos, ¿no? Entonces Ryan Burge, especialista en estadística religiosa, en una larga entrevista con Ross Douthat, el comentarista católico del New York Times, el buen católico, decía que lo que sí está sucediendo es que hay un fenómeno de mayor compromiso en núcleos o en células de la Iglesia Católica. Y dice particular, y Ryan Burge, atención, no es católico, es un bautista de tendencia liberal, o sea, de una línea progresista bautista, solo que Burge sigue los números, ¿no? Y dice exactamente lo que dicen los números. Él dice, este es un fenómeno interesante para ver qué efecto va a tener, es decir, donde a pesar del descuido o el poco interés o el poco celo que se ve en general, ¿no? Hay por supuesto numerosas y honrosas excepciones, pero en general el hecho de que existan católicos, especialmente esposos, familias que tienen hijos, o sea, van a tener un impacto, no solamente porque son testimoniales, atraen a otra gente, dan testimonio, ¿no? Invitan, sino que además hay una cuestión estadística. Los que no son católicos en serio no tienen hijos, y en consecuencia el futuro
estos grupos de católicos que tienen hijos y que los están formando en la fe pueden terminar teniendo un impacto curioso, interesante en el futuro. Y esperemos que sea así. Pero mientras tanto, recemos para que, como decía San Juan Pablo II, el Señor nos envíe pastores, ¿no?, como había prometido. Que tengas un buen día.